Mis hermanos, feliz día martes, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios. Vamos a comenzar primeramente con el Salmo. Vamos a hacer también una pequeña oración. Luego, mis hermanos, voy a leer la primera lectura. Vamos a compartir de ella y luego el Santo Evangelio. Y estas dos lecturas corresponden a la Iglesia Católica del día de hoy. Y también, pues, nosotros tratamos, mis hermanos, de hablarles un poco de ello, para que a todos aquellos que no van a misa y todos aquellos que no comprenden aún la palabra de Dios, pues se den un poco de aliento a través de esta programación. Voy a comenzar primeramente, mis hermanos, con el Salmo, y el Salmo es el número 92, y dice así, si gustan repetir después de mí: el Señor es un Rey magnífico, aleluya. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes al orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. Bendito y alabado seas, Señor. No cabe duda que tú eres un Rey magnífico en nuestras vidas. Un Rey que nos cuida y nos protege, un Rey que pelea por nosotros. Te damos gracias, Señor, por ser todo lo que eres en nuestras vidas, y porque gracias a ti, Señor, nos mantenemos aún firmes de pie. Nos mantenemos, Señor, aunque estemos enfermos, mi Señor, sabemos que tenemos un protector, que aunque seamos malos, Señor, tú nos cuidas. Tú, Señor, envías tu ayuda cada día para que nosotros tengamos vida y para que nosotros, Señor, nos acerquemos con más confianza a ti. Bendito y alabado sea, Señor, porque gracias a ti tenemos lo que tenemos y somos lo que somos. Aunque, Señor, a veces no estamos tan apegados a ti, nuestras oraciones son muy opacas. Nuestras oraciones, Señor, nos llegan a hacerte, Señor, que nos escuches, porque estamos totalmente cerrados de nuestra mente y de nuestro corazón. Señor Jesús, te pido pues que abras nuestros corazones para que seamos más apegados a ti, mi Señor, y tengamos siempre esa conexión para que tú, Señor, nos ayudes, para que tú, Señor, seas ese caminar en nuestras vidas. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, ¿qué puedo decir de ti, bendito Espíritu? Si tú eres la fuerza, si tú eres lo que necesitamos en nuestro ser, para poder revivir la palabra del Señor y poder nosotros entrar en los corazones vacíos, en aquellos hermanos y hermanas que aún no escuchan del Señor, que aún no escuchan de su palabra y que aún están apegados a este mundo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, gracias por tu gran bondad y por abrirnos la mente y darnos la luz. Que seas tú siempre ese caminar bien alumbrado para nuestros pasos, para que no tropecemos, y que si tropezamos, bendito Espíritu, tú nos vuelvas a poner de pie y nos vuelvas a dar la resistencia para que aguantemos todos los días que nos quedan aún aquí en este mundo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Madre Santísima, te pido tu intercesión. Intercede, Mamita María, por todas nuestras necesidades, por todo aquello que no podemos nosotros resolver, pero que tú, como abogada, Mamita María, que siempre estás ahí junto a Jesús para hablarle de cada uno de nosotros, tenemos la confianza de que el Señor nos va a ayudar y nos va a volver al camino. Gracias, Madre Santísima, por estar ahí hablando siempre ante Jesús por cada uno de nosotros y por no dejarnos solos, Mamita María, ni un solo día hasta el día que nosotros ya no existamos en esta vida. Gracias, Madre Santísima, por ese amor materno que tienes hacia nosotros. Y le doy gracias al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, pues después de escuchar este bello salmo y darle gracias al Señor por todas las bendiciones, vamos a escuchar la primera lectura y la vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 32 al 37. Y la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La multitud de los fieles tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propio sus bienes, sino que todos lo tenían en común. Los apóstoles
daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual. Entre ellos ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Así lo hizo José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que conforta. Este vendió un campo de su propiedad, trajo el dinero de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué bonito, mis hermanos, que nosotros, al igual que los apóstoles en aquel tiempo, viviéramos en común. Tuviéramos todos nuestros bienes y nos repartiéramos por partes iguales entre todos. Que no hubiera envidias de unos hacia los otros, cosa que ha estado sucediendo mucho hoy en la actualidad entre nosotros los seres humanos. ¿Cómo no vamos a poder nosotros, mis hermanos, ser igual que aquellos hombres de aquel tiempo? Estos apóstoles que aseguraban que Jesús nuestro Señor había resucitado, se había levantado de entre los muertos y se había ido a la derecha de Dios Padre. Esta era su predicación y ellos enseñaban con gran poder. Enseñaban la verdad a todos aquellos que aún no la conocían y muchos que sí la conocían, pero que a la vez todavía no se bautizaban y todavía no creían en lo que había sucedido. Pero cuando los apóstoles les comenzaron a predicar y les comenzaron a hablar del gran poder de Dios que hizo con su Hijo al enviarlo aquí a la tierra y hacer todas las hazañas que estos apóstoles junto con Jesús llegaron a mirar. Ellos miraron todo lo que Jesús realizaba con los enfermos. A muchos hasta los levantó de la muerte. Muchos que llegaron a mirar en aquel tiempo, pues todavía vivían, todavía estaban entre los apóstoles, y ellos, muchos de ellos se reunieron junto a ellos, y todo lo que tenían, mis hermanos, lo vendían y lo repartían entre todos. O sea, que no había gente necesitada como la hay hoy en día. En realidad, mis hermanos, ¿por qué nosotros somos tan egoístas? ¿Por qué somos tan apegados a las cosas materiales y no somos capaces de ayudar a nuestros hermanos más necesitados? ¿Qué nos falta en realidad? En aquel tiempo, todos los discípulos y apóstoles eran bien ayudados por Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos poseían no era solamente de ellos, sino que lo repartían especialmente en aquellas familias más necesitadas, que muchos de ellos ni siquiera tenían, yo me imagino, que calzado o ropa que vestir. Pero los apóstoles, con su predicación, llegaron a convertir a tanta gente que era apegada tal vez a las cosas materiales, que cuando llegaron a convertirse, todo lo que ellos tenían, especialmente la gente rica, la gente que tenía muchos bienes, vendían muchos de sus terrenos y los llevaban a los pies de los apóstoles, para que ellos repartieran ese dinero y no hubiera necesidad entre aquellos hermanos. O sea, que todos se miraban como hermanos, que es de la manera que Dios nos pide que todos nos miremos y que no haya necesidad entre sus hijos aquí en la tierra. Pero es lo que hay. Desafortunadamente, todo lo que tenemos son envidias entre nuestros hermanos. Muchos queremos tener más que otros. Muchos que no tienen absolutamente nada quisieran tener un poco y no lo tienen, porque no tienen ni siquiera un empleo. Y nosotros que conocemos de cómo ellos se encuentran necesitando de todo, y sabemos bien qué familias y qué personas sí en realidad necesitan, y no ayudamos. A un enfermo no lo visitamos. A una persona que está en la cárcel no vamos y le damos aliento con nuestras palabras. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y esto era lo que los apóstoles y los discípulos de ellos realizaban. Iban a todos los lugares
donde había hermanos y hermanas necesitados de cualquier cosa, no solamente de cosas materiales, sino inclusive hasta de escuchar de la palabra de Dios. Muchos hermanos hoy en la actualidad están deseosos de escuchar de alguien que les haga entender la palabra del Señor, porque tal vez muchos de nuestros hermanos toman la Biblia en sus manos, pero no la entienden, no pueden entender lo que allí están ellos leyendo. Entonces, por eso es muy necesario, mis hermanos, que muchos que hoy en día sí conocen de la palabra, pero que no la han transmitido a otros hermanos, es necesario que lo hagamos, que no permitamos que otras religiones vengan y se los lleven. ¿Por qué? Porque somos perezosos y porque no nos gusta enseñar. Nos da pena, nos da pereza, nos da el deseo de solamente estar en casa, allí sentadotes viendo el televisor. Eso no viene de Dios, mis hermanos. Obviamente que Dios no se enoja porque lo hagamos, pero siempre y cuando le demos también su tiempo a Él. Tenemos tiempo para todo, pero para lo de Dios a veces nos da tanta pereza que somos unos perezosos. No, hermanos, acerquémonos a Dios y démosle gracias, porque gracias a Él somos lo que somos y estamos como estamos. Si tenemos salud, es gracias a Dios. Si tenemos a veces enfermedades, gracias a Dios que las tenemos. ¿Por qué? Porque a través de ellas recordamos que existe un Dios al cual nosotros podemos exponer nuestras quejas, nuestras dolencias y todo lo que tenemos, solamente ante Él. Entonces, mis hermanos los apóstoles y los discípulos, de esto se encargaban ellos. Tenían entre ellos a muchas personas que se dedicaban a repartir los bienes de los demás para que no hubiera pobres entre ellos. Hermanos, a nosotros, como les decía al principio, ¿qué nos falta para ayudar un poco a nuestros hermanos que tenemos allá por fuera en las calles tan necesitados? En las calles hay tanta gente que anda buscando en los basureros comida. Hay a tanto homeless ahorita en la actualidad que da lástima, mis hermanos, ver cuántos hermanos están necesitados. ¿Pero por qué es esto? Porque los gobiernos últimamente están subiendo tan altísimo los precios que ellos ya no pueden costearse una renta y ya no pueden costearse la comida. Ahorita, en la actualidad, para ir y traer comida para una semana, una familia de 4 personas ya se gasta unos $300. ¿Se imaginan a dónde vamos a llegar? En un futuro, ¿qué será de las personas que no tienen ni siquiera un empleo? Esto es terrible. Y los gobiernos no hacen nada, mis hermanos. Ellos están llenando los bolsillos y la gente pobre, más pobre cada vez. Esto es una injusticia y hay que rogarle a Dios para que esto cambie, para que nuestros hermanos que están allá en las calles buscando comida, le pidamos a Dios para que provea y le pidamos a Dios para que el gobierno del país en el cual nosotros vivimos cambie esos corazones, cambie esas mentes perversas de solamente tener ellos riquezas y los pobres, bien, gracias. No, hermanos, pidamos a Dios, pidamos de su misericordia, ya que Él es misericordioso y bueno. Los apóstoles ponían toda su confianza en el Señor y Él no los dejaba defraudados. Por eso es que siempre pensaban en los demás, porque sabían que había un Dios que todo lo veía, y sabían ellos que si Dios que los está viendo y ellos no reparten o no hacen por ayudar a los demás, pues entonces Él se encargaría de darles un apretón de cuello a cada uno de los que se encuentran ahí repartiendo los bienes. No, hermanos, seamos fieles ante el Señor, no nos dejemos llevar por la maldad de este mundo y en nada nos va a ir mal. Pero si nos dejamos llevar por la maldad y dejamos de ayudar, cuando nosotros tenemos bienes con qué poder ayudar a los demás y no lo hacemos, se nos puede quitar hasta lo que tenemos por malvados y apegados a los bienes materiales. ¿Cuánta gente que tiene muchísimos millones, a ellos quisieran tener muchos más?
¿Y los consiguen? Claro que los consiguen. Y los consiguen a costas de los pobres, que andan trabajando allí de jornaleros día tras día, bajo el sol, bajo la nieve, bajo la lluvia, con frío, con calor, como ellos anden. Los que los ven trabajar no les importa, porque ellos están bien en sus hogares, con sus casas bien equipadas. No les importa el pobre. Entonces, pidámosle a Dios, mis hermanos, para que haya un cambio en todo esto, para que Él voltee todas las cosas, voltee todo lo que nuestros hermanos que tienen mucho dinero, ayuden a los pobres, ayuden a todo aquel que necesita en realidad. Porque al fin de cuentas, mis hermanos, todo eso que tenemos, todo lo que poseemos en este mundo, no nos vamos a llevar ni siquiera nuestros zapatos que traemos puestos. Hasta eso se nos quita. Nada, absolutamente, nos llevaremos para allá, para el lugar que nos va a tocar el día que partamos de aquí. No somos tan buenos como para recibir la gloria en un instante. Tal vez nos toque un purgatorio o tal vez el otro lugar de tormento, un lugar que no nos va a gustar a nadie, pero que si seguimos siendo personas apegadas y malas en este mundo, nos va a ir muy mal. Entonces, pongamos todas estas palabras en nuestro interior y pensemos en ellas y reconozcamos que en Dios, mis hermanos, todo el que lo tenemos a Él entre nosotros, y nada nos falta y nada nos va a faltar, porque tenemos la confianza puesta en Él. Sin dudar absolutamente de nada, el Señor siempre va a estar allí para sacarnos adelante. Voy ahora, mis hermanos, a compartirles el Santo Evangelio, que también pues las lecturas del Santo Evangelio son preciosas y son para reflexionar sobre lo que Jesús nuestro Señor hizo por nosotros. Vamos a leerlo y lo vamos a encontrar en el libro de San Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 15. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No te extrañes de que te haya dicho: necesitas nacer de nuevo de arriba. El viento sopla donde quiera, y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús: tú eres maestro de Israel, ¿y no sabes estas cosas? En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús hablaba a Nicodemo de estas palabras, no le entendía. Él pensaba que le decía: pero ¿cómo tengo que nacer de nuevo? Jesús le decía nacer en el Espíritu. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? ¿Tú eres maestro y no sabes estas cosas? Una persona que enseña se supone que tiene que saber lo que está enseñando. Se supone que tiene que saber todas estas cosas como las que Jesús le estaba a él predicando o le estaba a él enseñando. Porque este Nicodemo había ido a buscar a Jesús de noche para platicar con él. No sabemos cuál fue su razón. Tal vez porque la gente no se diera cuenta de que andaba buscando a Jesús. Porque siendo un maestro, siendo una persona que conocía de la palabra de Dios, pues cómo él se iba a presentar ante Jesús y preguntarle cosas que tal vez él no sabía y que en realidad así era, no sabía. Le buscó porque éste vio que Jesús tenía mucha sabiduría. Sabía él que muchas de las cosas que Jesús hablaba tenía mucho la razón Jesús.
y a éste le llegaron al corazón todas las palabras de Jesús. Por eso le buscó. ¿Por qué le buscamos nosotros a Jesús? Cuando le buscamos porque también sentimos algo que necesitamos de Él. Necesitamos escuchar que alguien nos hable de Jesús, que alguien nos transmita las palabras hermosas que Jesús llegó a decir en aquel tiempo, cuando se ponía a hablar con sus apóstoles o cuando se ponía a hablar con las multitudes. Jesús hablaba tan hermoso que las personas que lo escuchaban se quedaban anonadados de sus palabras tan hermosas y de cómo Él enseñaba y de cómo Él sanaba a los que estaban enfermos o poseídos del demonio. Hermanos, Nicodemo vio también todo esto y se daba cuenta de que Jesús era algo muy especial, ¿verdad? Por eso le buscó, pero le buscó de noche para que sus amigos no lo vieran que lo había ido a buscar. Esto era lo que sucedía con este hombre. Pero ¿qué sucede cuando tienes encuentro con Jesús? No le entiende. Le dice, necesitas nacer de arriba. O sea, que lo que Jesús le quería decir a Nicodemo era que él necesitaba llenarse del Espíritu. Si no nacía del Espíritu, él no iba a tener vida como los apóstoles y muchos seguidores de los apóstoles. Como pudimos escuchar en la lectura de Hechos de los Apóstoles. Aquellos estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso hacían lo que hacían. Y se reunían todos juntos en común. Y todo lo que tenían era para todos. Si hacían una comida, la comían todos. Si tenían algún hermano o hermana que no tuviera ni siquiera una casa donde meterse, le construían una. Le ayudaban a que ese hombre o esa mujer tuvieran un hogar. Esto era lo que tenían todos en común. Por eso ellos recibían el Espíritu Santo y Dios les daba la fuerza para continuar y seguir enseñando del mismo modo. Porque aunque en medio de persecuciones, en medio de cárceles, en medio de todo lo que a ellos les ocurría, no paraban de enseñar. Y Jesús aquí le dice a Nicodemo, si tú no naces del Espíritu, o sea, si no pasas por tantos sufrimientos como los ha pasado Él, tantos cansancios, tantos caminos que tenía que recorrer Jesús junto con sus apóstoles para enseñar. Si no sale uno para afuera y enseñar, mis hermanos, no está haciendo uno la voluntad de Dios. Jesús, sabiendo Él que no tenía necesidad de andar haciendo todo lo que hacía, lo hacía. Iba de pueblo en pueblo y más que todo a los pueblos paganos, enseñando la palabra de Dios, enseñándoles a todos la buena nueva. Lo aprendieron también los apóstoles y sus discípulos para que más tarde ellos hicieran lo mismo que Jesús. O sea que ellos lo imitaban de tal manera que cuando los hermanos y hermanas lo escuchaban, pues se unían a ellos con mucho amor. Por eso, hermanos, hoy nosotros en la actualidad no podemos sentirnos igual que en aquel tiempo, porque como les decía al principio, estamos muy apegados a nuestras cosas materiales y no somos capaces de ayudar a los demás. En aquel tiempo había tanto miedo de un maestro hacia los mismos suyos de acercarse a Jesús, porque a Jesús le andaban buscando en primer lugar para matarle por todas las cosas que andaba enseñando y especialmente que enseñaba en sábado. Y se imaginan, se dan cuenta los discípulos o hermanos de Nicodemo que va y tiene ese encuentro con Jesús, pues no lo van a querer más junto a ellos. Por eso va de noche. No es tan tonto. Busca a Jesús porque él sabe que las palabras que Jesús le va a decir a él le van a servir mucho. Y si en realidad le sirven mucho después. Si ustedes leen los santos evangelios, cómo a Nicodemo le sirven esas palabras de Jesús después. Por eso es necesario, mis hermanos, que aprendamos de la palabra de Dios, que nos apeguemos al Señor y en nuestras oraciones pidámosle para que entendamos la palabra de Dios que cada día nosotros escuchamos o leemos de las Sagradas Escrituras. Porque si no lo hacemos así, nunca vamos a aprender
lo que a través de las lecturas nosotros aprendemos. El Señor nos enseña a través de ellas. Y este libro es tan sagrado que también nosotros, cuando lo leemos, sentimos un gozo. Sentimos también como aquellos discípulos de Emaús, cuando iban y Jesús se los encuentra. Sentían que les ardía el pecho porque era el mismo Jesús al que traían en un lado. Nosotros así sentimos cuando Jesús nos habla a través de sus lecturas. Sentimos que nos arde el pecho por enseñarles a otros el mensaje de Dios. Esto mismo que los discípulos de Emaús fueron y le enseñaron a los apóstoles y a los demás discípulos. Tenemos que dar testimonio, mis hermanos, de lo que hemos recibido y que seguimos recibiendo cada día para tener poder del Espíritu Santo que nos envía Jesús nuestro Señor. Jesús, que antes de partir dijo: es necesario que yo me vaya para que ustedes reciban al Espíritu Santo. Si no reciben al Espíritu Santo, no va a haber poder en ustedes. Es necesario que me vaya. Y entonces, desde que nosotros nos bautizamos, desde que tenemos conciencia de lo que somos y hacemos en esta vida, que tenemos un Espíritu que nos ayuda, pues enseñamos a otros que también lo hagan, que también se bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que así reciban el Espíritu de Dios. Y aquí, mis hermanos, en esta lectura dice: Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús: tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Hermanos, en estos versículos, Jesús le da a entender a Nicodemo que si le habla a él de cosas del cielo, pues no las va a entender. Si cuando les habla de las cosas de la tierra, no le entienden, ¿cómo le van a entender a él cuando les hable de la gloria? ¿Cómo van a entenderle? Aún muchas personas hoy en la actualidad no creen, mis hermanos, que existe un reino, una gloria eterna, de la cual nosotros también vamos a compartir. Vamos a vivir junto a Jesús, vamos a ser eternos, pero hay que tener esa confianza. Las personas de hoy en la actualidad, especialmente los que tienen muchos bienes materiales, si ustedes les dicen que dejen sus bienes para ayudar a la gente, no lo van a hacer, porque a ellos les importa más este mundo, hacerse ricos, más que ayudar a las personas. ¿Se imaginan? Entonces, si Jesús nos hablaba muy bien, nos enseñaba muy perfectamente lo que era este mundo, Jesús decía que Él no era de este mundo. Este mundo se estaba tragando a las personas. Este mundo estaba lleno de perversidad. Sigue lleno de perversidad, aún peor que en aquel tiempo. Sin embargo, hermanos, Dios nos da muchas oportunidades a través de Jesucristo, que nos lo envió. Nos da la oportunidad de ser eternos. A Nicodemo, Jesús le estaba dando esa oportunidad de que se juntara con él, de que fuera un discípulo más de él. Pero este hombre tuvo miedo más a sus amigos, a sus hermanos, los maestros de la ley, los fariseos, los ancianos, los sacerdotes, aquellos que según él sí hay que seguir. Y no era así, el que tenía que seguir él era a Jesús, como lo hacemos nosotros, seguir a Jesús en medio de lo que estemos nosotros pasando, hermanos. No tengamos miedo. El Señor es un Rey poderoso que Él nos va a llevar entre su grupo y no va a permitir que nada ni nadie nos dañe el alma. Tal vez sí el cuerpo, pero el alma no. Hay que seguir, mis hermanos, adelante con fuerzas, llenándonos del Espíritu de Dios, ser espirituales cada vez más y no dejarnos que las personas nos quieran meter en la mente otras prédicas, otra forma de compartir la palabra de Dios como nosotros ya la conocemos. No, tenemos que estudiar
lo que es la palabra de Dios, y luego, cuando alguien más nos hable, nosotros ya tenemos con qué responderles. Pero si no estudiamos de la palabra de Dios y alguien viene de afuera hablándonos de otra manera, queriéndonos arrancar de lo que ya conocemos un poco, pues si no estamos bien instruidos, nos vamos a ir. Pero si tenemos la seguridad de que Jesús es el Rey y es el que nos da la vida eterna, no va a haber persona que nos arranque de lo que ya conocemos. Es necesario, hermanos, que nos sigamos acercando al Señor, que sigamos adelante, que no seamos Nicodemos buscándolo solamente en un tiempo. Este lo buscó en la noche. Nosotros, ¿a qué hora del día o a qué hora de la noche lo buscamos? ¿Lo buscamos siempre? ¿Somos constantes en la oración? ¿Le buscamos de todo corazón? ¿O nada más cuando necesitamos un favor de Él? Seamos constantes, mis hermanos, con Dios. Jesús, no hay un día, mis hermanos, que no deje de ayudarnos. Él siempre está ayudándonos. Jesús es un Dios tan poderoso que cuando nosotros tenemos una dificultad, un problema, una enfermedad, lo que sea que tengamos, nos acercamos a Él, le exponemos todo lo que sentimos y el Señor nos da paz. El Señor nos vuelve a levantar. No hay día, mis hermanos, que el Señor no deje de ayudarnos. Ojalá y nosotros, igual que Él, fuéramos como Él, que enseñáramos también como los apóstoles, de la misma manera, no solamente hablar de la palabra de Dios, sino también con nuestros hechos, hacer lo que Jesús y los apóstoles llegaron a realizar. Pero no somos así. Somos totalmente diferentes. Queremos a veces arrancarle los bienes materiales a otro hermano para tener más y ellos menos. Eso no es así. Tiene que ser de la manera que los apóstoles llegaron a hacerlo. Llegaron a compartir todo lo que tenían entre ellos para que no hubiera hambre entre ellos. Ojalá y así sigamos nosotros, hermanos, como estos hermanos, y seguir adelante agradeciéndole a Dios por todo lo que recibimos, por todo lo que Él nos ha dado hasta el día de hoy. Porque si no fuera así, no estuviéramos hablando o no estuviéramos de pie escuchando de la palabra del Señor. Si no fuera porque Él nos sostiene todavía en pie, con alimentos, con bienes, con un hogar, con un empleo, con todo. Pero no somos agradecidos con Dios. Damos al templo lo que le corresponde al templo. Ayudamos a nuestros hermanos que vemos por ahí necesitados. Es necesario, mis hermanos, que lo hagamos, porque el día que vayamos a la presencia del Señor, Él nos va a hacer esa pregunta. ¿Y qué hiciste allá en la tierra? ¿Qué es lo que yo te mandé a hacer? ¿Lo cumpliste? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a agachar como los borregos y no vamos a encontrar palabras para contestarle al Señor, porque esto es una realidad. El Señor nos habla correctamente para que correctos seamos también nosotros al ayudar. Ayudemos y no seamos solamente para acá como el asadón y para allá nada. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y luego voy a regresar. Vamos a hacer una pequeña oración dándole gracias a Dios por todo y pedirle que no seamos apegados a los bienes materiales. Ya regreso. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: San Juan capítulo 3. Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie podría realizar las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Si Dios no estuviera con él. Y Jesús respondiendo le dijo así:
De seguro el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, confundido, preguntó. Esto fue lo que preguntó. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Puede entrar al vientre de mamá otra vez y nacer. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Puede entrar al vientre de mamá otra vez y nacer. Y al mirar Jesús la confusión de Nicodemo, le respondió: el que no nace de agua y del Espíritu, el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar, no, en el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu, el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar, no, en el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Puede entrar al vientre de mamá otra vez y nacer. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Puede entrar al vientre de mamá otra vez y nacer. El que no nace de agua y del Espíritu, el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar, no, en el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu, el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar, no, en el reino de Dios. La palabra de Dios dice así: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero un día, queridos niños, crecerán y tendrán que decidir, así como Nicodemo, nacer del agua y del Espíritu. Bueno, mis hermanos, pues en este momento, después de escuchar esta bella alabanza, vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle también, mis hermanos, para que no seamos así como aquellas personas que no comparten con los demás, para que el Señor nos abra el corazón y seamos compartidos con nuestros hermanos, seamos partidos con ellos para que no tengan hambre, no tengan sufrimiento de enfermedades y todo aquello, mis hermanos, en lo que podamos ayudar, ayudemos. Bendito y alabado sea el Señor. Te doy gracias hoy día. Gracias, Señor, porque a pesar de todo, de cómo nos sentamos en este mundo, sabemos que te tenemos y que tú, Señor, nos das el poder, nos das la fuerza, la fortaleza para seguir adelante, Señor. Te doy gracias por todo lo que recibimos, Señor, cada día, por todo lo que nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser compartidos con nuestros hermanos, con nuestro templo también, Señor, para que nuestros templos no se caigan, para que nuestros templos sigan en pie y podamos tener un lugar donde ir a orar ante ti, Señor. Ayúdanos a que no seamos tan apegados, Señor, a que en la mente tengamos el deseo de ayudar a los demás y que cada día, Señor, haya nuevos integrantes en tu servicio, Señor, para que seamos igual todos en común como esos apóstoles y discípulos de aquel tiempo, Señor, que comprendieron bien tu palabra, Señor, y que la llevaron a cabo tal y como tú, Señor, se las enseñaste. Que así lo hagamos también nosotros para seguir, Señor, siendo fieles en tu nombre y seguir amándote hasta el último día de nuestra existencia en esta tierra. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por seguirnos fortaleciendo y por abrirnos la mente
y por hacernos entender la palabra de Dios. Sigue haciendo todo esto con nuestros hermanos oyentes, con nuestros hermanos, bendito Espíritu, que aún no conocen de Dios Padre, que no conocen aún de Dios Hijo y no conocen de ti, bendito Espíritu, para que ellos, al igual que nosotros, cuando hagamos oración, también se acojan a ti, bendito Espíritu, y den gracias por todas las bendiciones, por todo lo que el Señor nos da y por toda la fuerza que recibimos de ti, bendito Espíritu, al ser transformados de mente, de corazón y de nuestro ser. Gracias por darnos la felicidad que sentimos aún, bendito Espíritu, al estar aquí en esta tierra, porque cuántos hermanos no quisieran sentirse como nosotros nos sentimos. Muchas personas que no conocen de nuestro Dios, que no conocen aún del poder que el Señor tiene para poderlos ayudar, aún están apegados a este mundo. Y a ti, bendito Espíritu, te pido que les transformes sus mentes y sus corazones para que se den cuenta de lo que ellos viven aquí. Y a ti, Mamita María, te pido tu intercesión, te pido sigas intercediendo, Madre del Cielo, por todos los más necesitados, por todo aquello, Mamita María, que necesitamos resolver, pero que no podemos porque no somos como nuestro Dios. Necesitamos siempre de la ayuda de Él para poder ser levantados y poder ayudar a otros en sus necesidades. Gracias, Mamita María, por estar siempre junto a nosotros y ayudarnos, y para que continúes, Mamita María, cuidándonos, cubriéndonos con tu santo manto de todo aquel mal que nos viene a nuestras vidas. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por haberme acompañado en este día de darle gracias al Señor. Todos los días son días de darle gracias a Dios por todas sus bendiciones, ¿verdad? Porque la más grande de las bendiciones, mis hermanos, es que todavía estemos con vida, todavía estemos de pie, que todavía podamos ir a hacer nuestros trabajos diarios, lo que el Señor nos ayuda a hacer, porque sin la fuerza del Señor, sin su Espíritu entre nosotros, no somos nada. Necesitamos siempre de Él para poder ser fortalecidos y resistir todos los males que en esta vida tenemos. Así es que gracias, mis hermanos, gracias por estar siempre aquí escuchando de nuestros compartimientos, y que Dios les bendiga en sus hogares, en sus trabajos, en su familia y en todo lo que ustedes posean. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.